Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy estamos en domingo 19 de marzo, y vamos a continuar con el texto 24 del Bhagavatam, capítulo 5. Ahí está. Capítulo 5, texto 24. Vamos a echarle un vistazo al título de este capítulo, que es La causa de todas las causas. Hemos venido leyendo de esta descripción de la manifestación cósmica, como usando las palabras y la terminología del Bhagavatam, como Krishna es la causa de todo, y, y en los versos en los cuales hemos estado leyendo se describe la, el despliegue a partir de Krishna, el despliegue de sus energías, y luego a partir de sus energías el despliegue puntualmente de la energía externa, el despliegue del universo o de la manifestación cósmica material, la creación material, junto con la energía marginal, en la cual estamos incluidos nosotros, ¿no? Las almas, la energía marginal. Y en este verso en particular, en este punto en el cual nos encontramos, estamos en este texto 24, estamos leyendo de la interacción entre la energía externa de Krishna y la energía marginal de Krishna, o sea, cómo se combinan la energía material con la energía espiritual que constituye las almas, cómo las almas interactúan con la energía material. Ese es el tema puntual del verso de hoy. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sohankara iti proktom vikurvan samabutridam vaikarikas taiyashas cham tamasaschetiyad vidam dravya shakti kriya shaktir yana shaktir iti prabhom. Vamos a la traducción del verso. Ambos, la traducción y el comentario, escritos por Srila Prabhupada. Traducción. El ego materialista, egocéntrico, siendo así transformado en tres aspectos, se vuelve conocido como las modalidades de bondad, pasión e ignorancia en tres divisiones, a saber, los poderes que producen la materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía esas actividades materialistas. Narada, tú eres lo bastante competente como para comprender esto. Vamos al significado, que es el siguiente. El ego materialista, o el sentido de la identificación con la materia, es extremadamente egocéntrico y carece de conocimiento claro acerca de la existencia de Dios. Y ese egocentrismo que poseen las entidades vivientes materialistas es la causa de que ellas sean condicionadas por los otros enseres y continúen su cautiverio en la forma de la existencia material. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 7, textos 24 al 27, se da una explicación muy clara acerca de ese egocentrismo. El impersonalista egocéntrico, carente de una clara concepción acerca de la personalidad de Dios, concluye a su manera que la personalidad de Dios adopta una forma material a partir de su existencia espiritual original e impersonal, para llevar a cabo una misión en particular.
Y esa concepción engañadora acerca del Señor Supremo que posee el impersonalista egocéntrico continúa si bien se observa que él está muy interesado en las escrituras védicas, tales como los Brahma Sutras y otras fuentes de conocimiento altamente intelectuales. Esa ignorancia del aspecto personal del Señor se debe tan solo al hecho de ignorar que existe la mezcla de las diferentes modalidades. Así pues, el impersonalista no puede concebir la forma eterna y espiritual del Señor, constituida por existencia, bienaventuranza y conocimiento eternos. La razón es que el Señor se reserva el derecho de exponerse ante el no devoto, el cual incluso después de un estudio minucioso de literatura como la Bhagavad Gita, sigue siendo un impersonalista solo por obstinación. Esa obstinación se debe a la acción de Yoga Maya, una energía personal del Señor que actúa como un ayudante de campo al cubrir la visión del impersonalista obstinado. Se dice que un ser humano así de confundido es un Muda o completamente ignorante, debido a que es incapaz de comprender que la forma trascendental del Señor es ignaciente e inalterable. Si el Señor adopta una forma o figura material a partir de su aspecto impersonal original, entonces ello significa que Él nace o cambia de lo impersonal a lo personal. Pero Él no es alterable y jamás nace una y otra vez como un alma condicionada. El alma condicionada puede que adopte una forma nacimiento tras nacimiento debido a su existencia condicionada en la materia. Pero los impersonalistas, egocéntricos, debido a su crasa ignorancia y al egocentrismo, consideran al Señor como uno de ellos, incluso después del supuesto avance de conocimiento que han logrado en cuanto al Vedanta. El Señor, estando situado en el corazón de toda entidad viviente, individual, conoce muy bien cuál es la tendencia de esas almas condicionadas en términos de pasado, presente y futuro. Pero la confundida alma condicionada difícilmente puede conocerlo a Él en su forma eterna. Por la voluntad del Señor, por lo tanto, el impersonalista, incluso después de conocer los aspectos Brahman y Paramatma del Señor, continúa ignorando su eterno aspecto personal como Narayana, que existe por siempre, trascendental a toda creación material. La causa de esa crasa ignorancia es la constante dedicación a la que se entrega el hombre materialista, al tratar de aumentar artificialmente las necesidades de la vida. Para poder entender plenamente a la suprema personalidad de Dios, uno tiene que purificar los sentidos materialistas mediante el servicio devocional. La modalidad de la bondad o la cultura brahmínica que se recomienda en las escrituras védicas ayuda a lograr esa iluminación espiritual. Y por ello, la etapa de Jnana Shakti del alma condicionada es mejor comparativamente que las otras dos etapas, o sea, Dravya Shakti y Kriya Shakti. La civilización material por entero se manifiesta en una acumulación inmensa de materiales, o en otras palabras, materia prima para propósitos industriales. Y las empresas industriales, Kriya Shakti, se deben todas a la crasa ignorancia que existe de la vida espiritual.
con objeto de rectificar esa gran anomalía de la civilización materialista, basada en los principios de Dravya Shakti y Kriya Shakti, uno tiene que adoptar el proceso de servicio devocional del Señor mediante la adopción de los principios de Karma Yoga que se mencionan en la Bhagavad Gita 9.27 de la siguiente manera. Yat karoshi yadashnasi, ya yuhoshi dadashi yat tapasyasi kaunteya, tat kurusu amadarpanam. La traducción es la siguiente. Oh hijo de Kunti, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, así como también todas las austeridades que ejecutes, debes hacerlas como una ofrenda a mí. Fin de este comentario. Ok, bienvenidos. Podemos notar aquí cómo, si bien es verdad, el verso, como ya dijimos, por todo el contexto que hay, el verso viene a presentar una descripción de carácter técnico, de cómo se manifiestan las tres cualidades de la... Primero, cómo se manifiesta ese ego falso, o la identificación falsa. Vamos a ver, ahankara, aquí aparece en sánscrito. Vamos a la traducción. El ego materialista egocéntrico. Si bien el verso entonces viene a dar una descripción de cómo ese ego materialista pasa a ser transformado en tres aspectos, o sea, las tres cualidades que ya conocemos, bondad, pasión y oscuridad. Y ese ego falso, esa identificación falsa, motivado, digamos, por las tres cualidades, entonces pasa a realizar tres actividades diferentes, que son los poderes que producen la materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia para realizar actividades materiales. Esto, como dije, entonces, si bien es verdad, hay esa descripción, que incluso pudiéramos hablar un poco de ella, pero curiosamente, si prestamos atención al comentario de Srila Prabhupada, curiosamente él, por lo menos en este verso, no se centra en describir esa misma progresión técnica, sino más bien su carácter aquí en este comentario es más bien pragmático, ya que el mismo verso, la primera palabra del verso, vamos al sánscrito, voy a subir al sánscrito para que lo veamos. La misma palabra primera del verso dice so ahankara, lo cual significa que el ego falso, eh, ese ahankara que es la identificación falsa, como dije, la primera palabra del verso es ese ahankara. Entonces Prabhupada lo que hizo en el comentario es dar una descripción de cómo uno puede corregir el ego falso, como dije, en un sentido práctico y pragmático, porque como hemos venido diciendo también, que en fin de cuentas estas descripciones técnicas no son no están presentadas únicamente para que, o con el principal objetivo de que uno las memorice y que memorizándolas ya está, voy avanzando. Porque en fin de cuentas necesitamos, dentro de la ciencia devocional hay una dimensión muy grande que es la dimensión práctica. No es la única dimensión, pero sí es una dimensión muy importante. Como, por un lado, cómo somos capaces o cuánto somos capaces de llevar a la práctica las recomendaciones del Bhakti y cuánto en un sentido práctico el Bhakti está afectando positivamente mi vida, ¿no? Y como digo, no es la principal dimensión, pues, sin embargo es importante. Y aquí entonces Prabhupada hace eso. Viene, incluso vamos a ir al significado de vuelta, estoy yendo al verso,
Y él habló entonces de la identificación con la materia. Vamos a mencionar algo muy interesante también en relación a eso. Pero antes termino este punto. Y es que si vamos hasta abajo, la última línea del comentario de Prabhupada, terminó diciendo que uno puede limpiar ese ego contaminado, esa identificación distorsionada, simplemente siguiendo o adoptando los principios del karma yoga que se mencionan en la Bhagavad Gita. Así que tenemos por un lado la primera palabra de este verso, que es ahankara, el ego falso. Prabhupada desarrolla todo un significado para terminar con la última línea de su significado diciendo, así se puede corregir el ego falso. ¿Cómo? Adoptando los principios del Bhakti Yoga. Aunque en realidad él menciona aquí al Karma Yoga, ¿no? Que en ciertos momentos son comparados como dos cosas distintas, Karma Yoga y Bhakti Yoga, y en otros contextos son equiparados. Karma Yoga y Bhakti Yoga la misma cosa, así como Prabhupada lo ha hecho aquí. Antes de que vayamos a la Gita para revisar estos versos que Prabhupada mencionó aquí, vamos a echar un vistazo, que esto es algo interesante también, al concepto de egocentrismo que fue introducido en este verso. Un egocentrismo, al menos en sentido conceptual, es un egocentrismo diferente al cual estamos acostumbrados a referirnos. Voy a subrayar, voy a leer. El ego materialista, o el sentido de la identificación con la materia, es extremadamente egocéntrico y carece de conocimiento acerca de Dios. Y ese egocentrismo que poseen las entidades vivientes materialistas es la causa de que estén condicionadas por la materia. El egocentrismo, que como dije, es un nivel o la definición de egocentrismo aquí se amplía, abre un poco más todavía el abanico y más bien profundiza un poco más e incluye un par de acepciones más. Y es que ya no solamente egocentrismo en el sentido de que yo quiero todo para mí, o que yo soy el centro, o que yo soy la persona más importante. Tengo aquí un anuncio de que la transmisión se detuvo. Así que, bueno, parece que ahí está otra vez. No sé desde dónde se detuvo, pero voy de vuelta. El egocentrismo presentado en este verso no es solamente de que yo quiero todo para mí o que yo en lo primero que pienso es en mí mismo siempre y que todas las métricas parten de mí, en el sentido de que todas las medidas que tomo en la vida, la referencia soy yo, que, que si, que si hace mucho calor, por ejemplo, yo soy quien define que hoy hace mucho calor, a pesar de que otras personas no se sientan igual. Para mí, mi universo, mi definición de la vida es que hoy hace calor, porque simplemente a mí el clima me parece muy caluroso. En fin, aquí estaríamos hablando del egocentrismo en sentido como comúnmente lo utilizamos. Sin embargo, como Prabhupada lo define aquí, es que egocentrismo, partiendo desde la perspectiva eterna del alma, es que egocentrismo se refiere al, a la enfermedad que tiene el alma de mal identificarse, de pensar que ella es originada dentro del mundo material. O sea, olvidar a Dios, olvidar su propia fuente. Egocentrismo en el sentido de olvidar su propia fuente y estar condicionada por la identificación falsa. Así que, a ver, vamos a ver si puedo poner un ejemplo. Incluso cuando yo intente, por ejemplo, ayudar a otras personas, incluso cuando yo dedique muchos recursos y esfuerzos a ayudar a otras personas, a una ONG, a diferentes personas, que socialmente son actividades buenas y que sí, moralmente es algo
eh, aplaudible. Sin embargo, si yo estoy ayudando a aquellas personas a través de una visión todavía materialista, sin tener en cuenta el alma espiritual que está allí, sin tener en cuenta que esas personas, en fin de cuentas, son almas sirvientes de Dios, almas queridos hijos de Dios, sin tener en cuenta la propia dimensión espiritual de las cosas, esa misma actividad, si bien es verdad, moralmente es admirable, aún es, en el sentido de este verso, aún sigue siendo contaminada por ese egocentrismo, porque como dije, se olvida la dimensión espiritual de la vida, que en fin de cuentas es lo más importante. Prabhupada entonces habla de ese egocentrismo y propone una solución, ¿no? Vamos a ir allá, estoy yendo al verso que él citó, de los adoptar los principios del Karma Yoga que se mencionan en la Gita 9.27. Vamos a ir allá. Este 9.27 de la Gita es un verso que aparece inmediatamente después de uno de los versos tal vez más conocidos de la Gita, que es el 9.26, un verso antes. En el 9.26, Krishna va a decir que Patram Pushpam Palam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. Krishna dice que si alguien me ofrece con amor y devoción una fruta, una hoja, una flor o agua, yo lo aceptaré. Estoy yendo aquí para buscar el verso. Aquí está. Vamos a leer desde el 9.26, vamos a pasar por el 27 y llegar al 28, que también hay unas palabras muy interesantes en el 28. Krishna dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Vamos al siguiente, ahora sí, 27, que fue el verso citado por Prabhupada. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Como decíamos, antes de ir al 28, como decíamos, todas las actividades que realizamos teniendo en cuenta la dimensión espiritual de la vida y más específicamente teniendo en cuenta a Krishna. Y más específicamente, ya teniendo en cuenta a Krishna, teniendo en cuenta el placer de Krishna, o sea, actuar yo mismo como una ofrenda a través de diversas actividades, como aquí leímos, tratando de agradar a Dios a través de estas actividades. Así puedo pasar entonces de ayudar a los niños en la calle, simplemente una plataforma, un estado moral, que como dije, es algo bueno, es algo muy bueno. Pero aquí entonces el Bhakti va un poco más arriba y en vez de simplemente ayudar a estos niños, es hacer una ofrenda para Krishna, tener en cuenta el placer de Krishna y saber que Krishna se agrada conmigo si yo propicio el beneficio de otros. Por lo tanto, puedo hacer una ofrenda a Krishna meditando en eso. Es un yoga. Aquí estamos hablando de que no solamente es el acto de ir a dar cosas y ya, sino que se requiere una concentración en ese mismo acto. Es un yoga. Es una concentración para recordar en este momento y mediante todo el proceso, mientras voy y compro las cosas que voy a obsequiar, mientras me traslado hasta el lugar, mientras comparto con la gente a quien le estoy obsequiando las cosas, en todo el momento, en toda esa actividad, meditar en que estoy tratando de complacer al Señor. El Señor está complaciéndose conmigo cuando hago esto. Y es lo que está diciendo Krishna aquí en el 9.27, el verso al cual Prabhupada se refirió. Lo leímos, lo vamos a leer nuevamente. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales y todas las austeridades que realices, oh hijo de Kunti, hazlo como una ofrenda a mí. Todo lo que comas incluso, podemos decir aquí en 2 palabras, muy brevemente, que incluso hace algunos días lo decíamos, el acto de cuidar mismo de mi salud,
el acto de, sabemos como el verso 26 dice, podemos ofrendarnos y debemos ofrendar nuestros alimentos al Señor Supremo. Y también con la conciencia de que cuidar de mi cuerpo, comiendo alimentos, no solamente comiendo buenos alimentos, sino también todo el asunto de la alimentación abarca otras cosas muy interesantes también, como el comer apropiadamente, el comer a apropiadas horas, comer apropiadas porciones, en fin, otras cosas, ¿no? No solamente el ser vegetarianos y ya, sino que podemos llevar a otro nivel todavía ese acto de comer y ajustarlo y darle otro par de vueltas más a la tuerca y ajustar una alimentación más en la bondad todavía. Y eso como una ofrenda a Krishna, estoy cuidando de, de mi cuerpo, que en fin de cuentas no es el mío, ¿no? Si partimos del hecho de que todo le pertenece a Krishna, entonces, así como decíamos hace algún tiempo, el cuidar de mi espacio, de mi entorno, de mi casa, o al menos el lugar donde habito, recordando que en realidad todo es propiedad del Señor, esa meditación nos vincula con el Señor. Y lo mismo a nuestra propia salud, cuidando de mi propia salud, que como dijimos no es mi cuerpo, sino que en fin de cuentas y estrictamente hablando es el cuerpo de Krishna. Eso lo podemos hacer también como una ofrenda a Krishna. Es lo que Krishna dice aquí, 9.27. Y vamos al 28. Veamos qué interesante esto que va a decir aquí Prabhupada. Perdón, Krishna. En relación con el ego falso también y con el enredo en la materia. 9.28 Krishna dice lo siguiente. De ese modo, ofrendando todo a Krishna, te liberarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Increíble, ¿no? El verso de hoy comenzaba describiendo al ego falso, cómo el alma se enreda en el ego falso, las tres modalidades, va persiguiendo materia prima, explota en la naturaleza, causa daño a otros, se causa daño a sí mismo. Y aquí hemos terminado, dirigidos por Srila Prabhupada, hemos terminado leyendo este verso en el que Krishna dice, ofrézcame todo a mí. No hace falta tener grandes cosas, puede ofrecerme una hojita, una flor, agua, yo la aceptaré si se hace con devoción. Y si usted sigue ese principio, dice Krishna, seguramente vendrá a mí, sin duda. Krishna dice, te liberarás y vendrás a mí. ¿De qué serviría miles y miles de páginas si no podemos aterrizarlo? O si no tenemos la guía para cómo aterrizarlo. Para que aquella filosofía no solamente sea filosofía, sino que la filosofía aplicada a nuestra vida sea más útil. Y no solamente más útil, sino que nos otorgue la felicidad que tanto buscamos. Porque mientras nos conducimos en nuestra vida con el ego falso, mientras nuestra vida se conduce con la identificación distorsionada, es muy probable que tarde o temprano terminemos con ese vacío en el corazón, vacío en el alma. Y mientras que actuamos apropiadamente, siguiendo este principio, como Krishna dijo, de vincular todo con Krishna, en sentido de ofrenda a Krishna, entonces estaremos más próximos y más constantemente vinculados con la felicidad del alma, con nuestro bien máximo, que todos buscamos eso, ¿no? Incluso aquellos que no se declaran creyentes o que no se declaran religiosos, todos buscamos el placeres de los más elevados posibles. Cada quien, si tiene la oportunidad de encontrar un placer mayor, va a cambiar este que tiene por el nuevo, si tiene la seguridad de que el nuevo placer es mayor, porque el alma busca placer. Nosotros aquí estamos leyendo acerca de la fuente del placer, que es Krishna, y guiados por Krishna, regalándonos todo tipo de secretos, todo tipo de tips, todo tipo de herramientas, de llaves, de códigos, para que podamos acceder a esa felicidad del alma. Hace falta solamente seguir con paciencia, seguir con entusiasmo, seguir con seriedad, muy importante, a pesar de que esto se trata del amor a Krishna, no es nada barato, es importante seguir con seriedad el asunto, con sinceridad,
Y la cosa funciona, indudablemente. Aquí vamos a detenernos. Entonces les deseo que tengan un excelente día y si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar mañana. Hare Krishna.